hecho en México, compa, te va. Muy bien, señores, ¿qué tenemos hoy? Señor multímetro, señor fuente de alimentación, adaptador de voltaje o convertidor de voltaje o sí, convertidor de voltaje. Pues esto no es un cargador, aunque ahí diga cargador, no es un cargador. Esto es un convertidor de voltaje de alterno a directo, ¿sí? En resumen, para lo que trae adentro simplemente es un transformador y esto, así. Generalmente estas chivas viene esto ahí adentro, nada más, ¿sí? Entonces esto se encarga de convertir el voltaje alterno en directo, filtrarlo, ¿sí? Y tan. Esto no es en sí una fuente de alimentación. Fuente de alimentación, esto, que está regulada, está conmutada, tienes un voltaje constante, un amperaje constante, ajá, y tampoco se nombra cargador, es fuente de alimentación. Esto también vendría siendo una fuente de alimentación, pero en sí esto no es otra cosa más que lineal, aquello es conmutado, y esto muy sencillo, y no son recomendables para conectar en tus dispositivos electrónicos más sensibles. Un subidón de voltaje aquí va a subir también el voltaje aquí adentro y va a salir un voltaje más alto de lo establecido. ¿Por qué? Porque esto no es conmutado, no es regulable, simplemente es lineal, así como va, sobre sisas, ¿sí? Esto no es un cargador, para que lo entiendan, porque ahí vamos a ponerle el cargador al teléfono, ahí vamos a ponerle el cargador a la batería. Idioteces, porque esto es lo que te enseña, ¿no? Ahí utiliza uno de estos, es un cargador para batería, idioteces. Pero bueno, tenemos al señor condensador, ¿verdad? Recuerda que esta es la parte negativa, siempre que veas esa franja, es la parte negativa, y por ende lo demás es el positivo, la otra terminal, y sus indicaciones. En este caso, aquí nosotros estamos viendo que es de 3300 microfaradios a 40 voltios, y maneja una temperatura máxima de 85 grados centígrados. Ahí de 105 son mejor. La temperatura daña esto. Estos componentes son dañados por la temperatura. Lo seca, se revientan de acá arriba. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Cómo probar precisamente estos dispositivos. Esto es tecnología del siglo pasado, pero buena, porque hoy los condensadores son microscópicos, vamos a decirlo así, porque necesitas tener una lupa de gran potencia, incluso microscopios, para quitar los diminutos condensadores SMD, o sea, de montaje superficial, ¿verdad? Y pues, ya como sea, esto estaba mejor, ¿sí? Quizás ocupaban más espacio, sí ocupan más espacio, obviamente, pero traen sus especificaciones, bla bla bla, a diferencia del otro ya nada más trae un numerito y tú tienes que estar buscando la tabla, bueno, más relajo, etc. Bueno, ¿cómo probarlo? ¿Cómo saber si está bueno o está malo? Primeramente lo tienes que inspeccionar, ¿sí? Que no esté reventado, que no esté abollado, golpeado, ¿verdad? Porque aquí adentro lleva unas placas con un químico, ¿verdad? Para que almacene. La función de esto es almacenar energía eléctrica, ¿sí? Y pues descargar, descargar, como si fuera un tinaco para agua, ¿no? Y las descargas son muy rápidas, ¿no? Y de la de filtrar los armónicos o el ripple, ¿verdad? Hacer lo más llano posible, lo más liso, ¿sí? Entonces, como puedes ver, aquí tenemos esto. Aquí se rectifica, o sea, se convierte de alterna a directa, ¿verdad? Pasa al filtro, ahí está el filtro, y ya a la salida, ¿verdad? Aquí ya conectamos algo, ya nuestro aparato, y se encarga de almacenar energía, descarga, almacena, algo rapidísimo, ¿verdad? Y que la energía, el voltaje, la electricidad sea lo más limpia posible. Aquí simplemente está así,
Esto es muy básico, como esto es básico, ¿sí? Entonces vienen ya fuentes más complejas que ya traen 2, 3 filtros de estos, 4, ¿verdad? Para hacer todavía más perfecta, más limpia, pues, la electricidad directa. ¿Cómo probarlo? ¿Cómo saber si está bueno? Existen en cantidad de maneras, de formas. Aquí la cuestión es, primeramente, inspeccionarlo. Que no esté reventado, abollado, golpeado, que no tenga derramamiento de líquido, ¿verdad? Si ya ves que está ahí, que derramó algo, es necesario cambiar, ¿sí? O sea, y generalmente se cambia todos los condensadores que están asociados ahí. Por ejemplo, que este condensador está aquí y hay varios alrededor. Lo recomendable es reemplazar todo ese lote de condensadores, ¿sí? Que en esta ocasión tú ves que está bueno, que no está inflado, que no está golpeado, que no tiene derramamiento, pero también tienen fuga, se les nombra fuga, cuando tienes obviamente derramamiento. También están en corto, ¿sí? También en corto, ¿sí? También entran en corto. Ajá. Y secos. Secos, la temperatura es enemiga de estos, ¿sí? Enemiga de esto, la temperatura. Ahora bien, debido al voltaje y el amperaje que llegan a manejar. Pero pues tú lo ves bien y dices, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo sé si está bien o está mal? Pero no tienes algún aparato especializado para comprobar, por ejemplo, la ESR, que es la resistencia serie equivalente de los condensadores, o que no tienes un capacitómetro, ¿verdad? Un capacímetro, como quieras nombrarlo en tu país, lo que sea, ¿verdad? Algún aparato diseñado para medir los microamperios, los microfaradios, o nanofaradios, o picofaradios, lo que se te haga más fácil, ¿sí? Entonces, existen otras maneras, ¿sí? Hay unos aparatos que les nombran Capachek, ¿verdad? Esa es la marca y lo que existen otros medidores de ESR, o sea, la resistencia serie equivalente, y tienes que consultar tú la tabla de acuerdo a los microfaradios que corresponda a ese capacitor, compararlo, si está dentro de rango o no. Que no tienes nada de eso, también lo puedes hacer con un multímetro, ¿sí? Aunque no tuviera la función para medir capacitancia. Hay multímetros que ya miden capacitancia y hay aparatos especializados, capacitómetros, para esto. ¿Sí me explico? Exclusivamente para eso. No te miden otra cosa más que esto. Entonces, que no tienes nada de eso, pero tienes un multímetro. Ah, bueno. ¿Qué hacer? Puedes ocupar desde una batería de 9 voltios. ¿Sí? 9 voltios. Puedes ocupar al señor fuente de alimentación o uno de estos convertidores de voltaje. Lo que tienes que fijar es saber qué voltaje te va a proporcionar tal aparato, ¿sí? En este caso, rápidamente, vamos a utilizar el señor multímetro, ¿sí? Para saber, por ejemplo, cuánto voltaje nos va a entregar el señor fuente de alimentación, ¿sí? ¿Cuánto voltaje? A ver, vamos a... Aquí colocamos, encendemos. Ahí dice 12 voltios. Ahí se guacha, sí se guacha. Ahí está. 12 voltios, señores. 12 voltios. Este señor está dándonos 12 voltios. Ajá. ¿Puedo meter esos 12 voltios a este condensador? Sí. Tienes que tener presente el valor en voltaje, ¿sí? Si este fuera de 10 voltios, por ende, 12 voltios es demasiado para el condensador y es posible que se reviente, ¿sí? Entonces, debes de conocer qué voltaje le vas a meter para hacer la prueba y conocer qué voltaje puede soportar tu condensador. En este caso aquí dice 40, podría ser 16, podría ser 100, 400 voltios, qué sé yo. Lo que se va a almacenar
va a ser el voltaje que tú le ingreses. En este caso son 12 voltios. Este está diseñado para soportar 40 voltios, no hay ningún problema. ¿Sí me explico? Que tú quieres, que no tienes nada de eso, puedes utilizar una batería de 9 voltios, respetando polaridad, porque esto recuerda que lleva polaridad, entonces tienes que poner positivo con positivo y negativo con negativo, ¿captas? Igual con esto. Bueno, a lo que sigue. Aquí tenemos 12 voltios. Ajá, vamos a apagarlo tantito. 12 voltios. Y entonces, fíjate cómo se va a hacer la prueba. Vamos a poner positivo con positivo. Mucho cuidado, porque aquí estás manejando vivos, por decirlo. Y vamos a cargarlo. Ahí le estamos metiendo el voltaje. Ahí está, ahí lo estamos metiendo, ya está al fondo del condensador. No esperes que a la primera así, pum, pum. Mientras más grande la capacidad de voltaje que tenga el capacitor, más va a tardar en llenar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando es más pequeña la capacidad de voltaje que puede almacenar, pues se llena rápido, ¿no? O sea, entonces, ahí vamos a dejarlo así. Es de 40 voltios. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver, fíjate. Vamos a desconectarlo, con eso es más que suficiente. Ten mucho cuidado. Recuerda que esto ya está cargado con electricidad. Y si tú cortocircuitas o incluso tocas esas terminales, te puedes dar un sustito. Midiendo con el multímetro, vamos a respetar la polaridad. Negativo con negativo. Y acá vamos a poner al señor positivo. ¿Qué tenemos? Aquí dice 1.23, wow. Esto que nos pudiera dar a entender que este condensador estaría dañado, porque esto debería de almacenar los 12 voltios. Ahora, ¿qué ocurrió? No lo sé. No lo sé. Tienes que hacer la prueba de alguna manera. Sí. Recuerda que esto, aunque tú veas que tiene ahí nada más 1 voltio, esto está cargado. Ahí están dando la fuente de alimentación. Quizás no se activó la fuente, vamos a checar nuevamente. Ahí está cargando, se supone. Ok. Y el caso es de que en el señor condensador, aquí vamos a agarrar otro, en el señor condensador, si estuviera bueno, tendríamos que ver ese voltaje que le estamos inyectando, deberíamos de verlo, que retiene la carga. ¿Sí me explico? Vamos a desconectarlo, así como lo hice, a lo mejor porque apagué la fuente y se empezó a descargar. Ahora vamos a medir acá. Y ahí está, señores. Mira qué bonito. Ahí está, sí, efectivamente. 12 voltios. Y ahí lo retiene. Ahí se empieza a descargar. Es normal porque está empezando a descargarse a través de el multímetro. ¿Sí? Pero es una descarga lenta. Si tú ves que se empieza a descargar como loquito, wow, o era muy bajo el voltaje de capacidad del condensador, o está también defectuoso. Como ves, ahí te estoy demostrando que la velocidad de descarga es lenta a través del mismo multímetro. Ok. Aquí lo que vamos a hacer, muchos lo que hacen es descargarlo, es cortocircuitar estas patitas con un metal. ¿Sí? Lo ponen ahí el metal y ¡paz! Saca una chispa, pero no es la forma correcta. ¿Sí? La forma correcta, deja desconecto aquí a señor Fuente, que ya ahorita lo vamos a sacar de escena, para tener más espacio y que entre en escena el señor Foco. Lo correcto sería utilizar un foco incandescente, ¿sí? Un foco incandescente, para que sea la carga que va a descargar, así se le nombra la carga. Aquí ya no importaría la polaridad, ¿sí? Aquí ya no importaría qué le pones, en dónde le pones, ¿sí? Y la descarga la va a hacer a través de
Deja desconecto este mejor para poder conectar este acá y sernos más abusado, porque dependiendo del voltaje también hay amperaje, ¿sí? Mientras más grande sea el capacitor, más grande es la chispa, ¿sí? Ten mucho cuidado con eso. Aquí están viendo ustedes. Entonces se supone que ahí tendría que descargarse a través del foco. Quizás no vimos nada por cuestión de que son 12 simple voltios. Ajá. Pero en serio que esa es la manera correcta de descargar. Vamos a comprobar que esté todo bien conectado. Esta es la manera correcta de descargar un capacitor. Ahora, yo lo voy a cortocircuitar como generalmente muchos lo hacen, pero esto está mal, ¿sí? Fíjate, ya no tiene energía, ¿sí? Lo que hacen es, a través de un trozo de metal, ponerlo aquí y ¡paz! Aquí avienta una chispa, aquí salta la chispa, aquí eso está mal. Tienes que hacerlo a través de una lámpara de preferencia, ¿sí? Ok, esa es la manera correcta, para que también no dañes al señor capacitor, si te está sirviendo. Ahora bien, fíjate, aquí tenemos esta convertidor de voltaje, ¿sí? Entran aquí 127 y aquí saldrían en su defecto entre 14 y 18 voltios. Ajá, supuestamente es a medio ampere. Ajá, fíjate. Nosotros vamos a poner aquí, tienes que respetar la polaridad, saber cuál es negativo y cuál es positivo, ¿sí? Para nosotros este es negativo, aquí vamos a ponerlo así, y el positivo acá, ¿sí? Ten cuidado cuando hagas tus conexiones, recuerda que 100 miliamperios, menos de 100 miliamperios te pueden mandar al panteón. Si te fijas, aquí dice 22 voltios. ¿Por qué dice 22 voltios? Si está desconectado, mira. Está desconectado. Porque estamos viendo efectivamente la función de esto. El condensador de estas cosas están buenos, puesto que ahí hay 22 voltios. Fíjate lo que voy a hacer al conectarlo. Fíjate, te voy a mostrar porque a lo mejor hay mucho tarado que dice, es truco. Fíjate lo que va a pasar ahí en el multímetro cuando yo conecte esto. Fíjate. ¿Qué pasó? Se fue a 26 voltios. Ahí subió, mira, ahí está cargando. Ahí está cargando. ¿Viste? Ahí tenemos el voltaje de esta cosa en vacío. En vacío, a pesar de que aquí dice 18 voltios y aquí 14, ¿no? Entre 14 y 18. Ajá. Pero en vacío, ve, ahí tienes 26 voltios. ¿Sí? Ahora fíjate, voy a desconectar y ver lo que pasa en el multímetro. En el multímetro, sí, mira. Ahí desconectamos y ahí empieza la descarga. Eso nos indica que estos condensadores, ya sea que tenga uno, porque ya te enseñé que a lo mejor no trae uno, o a lo mejor trae dos, o a lo mejor trae tres, o a lo mejor cuatro, etc. Pero nos está mostrando que sí retiene carga. O sea, estos condensadores están buenos. Por eso estamos utilizando para hacer esta prueba. Ok. Bien, ¿cómo podríamos descargar eso? Pues exactamente de la misma manera que te mostré con el foco. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner, fíjate. Y ve lo que va a pasar en el foco. Vamos a hacerlo para acá a ver si se llega a ver, a apreciar. No se abrió porque es bajo también el voltaje, pero ahí se supone que ya se descargó, ¿sí? El sistema, se supone que ahí ya se descargó esta chiva, ¿sí? Se supone que ahí se descargó. Vamos a corroborarlo. Vamos nuevamente a poner al señor multímetro. Recuerda respetar las polaridades en estas cosas. Y veamos, señor multímetro, 0. Nada, ya está descargado esta chiva. ¿Ok? Ahora bien, ya que está descargado esta chiva, vamos a aprovechar para cargar nuestro
condensador, ¿sí? Recuerda respetar la polaridad, ¿sí? Recuerda respetar la polaridad, negativo y negativo y positivo con positivo. Ahí está. Y ahora lo vamos a conectar, ¿sí? Lo vamos a conectar. Recuerda que este que nos dio, ¿qué? 26 voltios, ¿verdad? Ahí está conectado, señores. Ahí está cargando. Ahí está cargando el señor condensador. Te esperas unos segundos. Y como no, porque tampoco es de, ya, porque le puse ahí ya, oh, mágica, no. Te esperas unos segundos, así como no, y ya después puedes, con gusto, desconectar aquí. De hecho, debí de haber desconectado de acá, porque se va a empezar a descargar a través del mismo. ¿Sí? Aquí lo volví a conectar, y voy a desconectar de acá. ¿Sí? De acá voy a desconectar. Ok. Y ok. Ahí está. Ahora vamos a medir el voltaje. Recuerda respetar las polaridades. ¿Sí? Wow. ¿Qué dice ahí? 25.8. Mira. Ahí está. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué es lo que hemos visto? Que efectivamente este capacitor está en buenas condiciones. Está en buenas condiciones. ¿Sí? Está en buenas condiciones. Quizás si lo hubiéramos dejado un poquito más de tiempo cargando, llega hasta los 26. Recuerda que es una cresta, ¿verdad? Llega al voltaje Ripley, descarga, bla, bla, bla. En este caso, como no hay descarga, bueno, ahorita estamos haciendo la descarga aquí, pero ve, si la descarga mueve muy rápido, ese condensador, pues ponlo en tela de juicio, ¿verdad? Necesitabas quizá hacerle otras pruebas para corroborar con pelos y señas si está bueno o mal. Pero esto ya es un indicativo de que ese capacitor está en muy buenas condiciones. Retiene su carga. ¿Sí me explico? No presenta daño físico, no vemos fugas, no vemos que esté abombado, reventado, golpeado. Estamos viendo que sí retiene el voltaje que tenemos en línea. Perfecto. Y lo mismo, si no tienes nada de adaptadores, fuentes de alimentación, no puede ser con una pila. Recuerda que pues ahí tienes que dejarlo que cargue, la pila se va a chutar, claro que sí. Entonces, pero aquí tú vas a comprobar, ¿sí? Esto lo puedes hacer con un multímetro así de sencillo, mira, así de sencillo. Vamos a descargar nuestra fuente de alimentación. Este adaptador o convertidor de voltaje, ¿dónde están las puntas? Aquí están. Aquí ya no importa si es blanco o es negro, ahí está. El chiste es que ya se tiene que descargar, porque ya vieron que almacenan voltaje. Igual la fuente de alimentación, bla 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 bla, debido a estos señores capacitores. Señores, esto es lo que han aprendido el día de hoy. Les agradecemos mucho y en otra ocasión, si el primerísimo así lo permite, les mostraremos otra forma de medir los condensadores. Otra forma, ¿sí? Porque hay varias.